Los saludo, hermanos, en el amor del Señor. Que las bendiciones de nuestro Dios sean cubriendo nuestra vida, nuestro quehacer diario, la vida de nuestros seres queridos y la vida de la iglesia en general. Que Él esté en medio nuestro, que nos bendiga, que bendiga a cada uno de los hermanos que van a tener la oportunidad en esta tarde de escuchar esta predicación de la palabra del Señor, este mensaje, esta reflexión que tendremos. Si has podido desarrollar tu culto, que Dios te bendiga, este culto de adoración. Y ahora, hermanos, yo te invito a que compartamos la palabra del Señor, que podamos hablar de ella. Para eso, hermanos, yo te invito a que busques en tu Biblia y puedas leer conmigo en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículos 12 al 16. Hemos estado en esta serie de sermones y de mensajes en el libro de Romanos y hoy día vamos a ir al sexto mensaje. Romanos, entonces, capítulo 2, los versículos 12 al 16, vamos a leer la palabra. Yo te invito, hermanos, que desde donde estés sigas la lectura conmigo. Dice la palabra del Señor así: Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hermanos, oremos para dar gracias por esta hermosa palabra que hemos dado lectura. Dios bendito, Padre bueno y celestial, te agradecemos, Señor amado, por las infinitas misericordias que tú tienes hacia nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos limpies, que nos hagas dignos de estar delante de tu presencia y también nos hagas dignos de recibir tu palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría para entender y comprender lo que tú nos quieres hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, pon sabiduría en mis labios y abre cada día nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu para comprender las verdades de tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Eh, Hoy día vamos a tener el sexto mensaje, como te decía, hermano, en el libro de Romanos, en esta serie de sermones titulada El corazón del Evangelio. Ya has podido ir descubriendo algunas cosas maravillosas que tiene este libro misionero, evangelístico, que nos viene revelando respecto a el evangelio de la gracia, el evangelio, hermanos, que Cristo nos vino a presentar y que a través de los discípulos, y específicamente en este libro a través de Pablo, el apóstol de los gentiles, se nos anuncia, hermanos, la grandeza de esta gracia, este evangelio que se revela en Jesucristo y que se recibe por medio de la fe. Más el justo por la fe vivirá. Ese es el lema del capítulo 1. Pero en el quinto sermón, hermanos, que tuvimos el día domingo, pudimos reflexionar respecto a una conducta que tenían los judíos de considerarse, y lo eran, porque era en realidad el pueblo de Dios, pero se consideraban el pueblo que tenía exclusividad ante el mundo. Y ante esa soberbia, ante ese egocentrismo, ante la altanería de los judíos, de considerarse el pueblo de Dios exclusivo, menospreciando y discriminando a los otros pueblos, el Señor le dice que ellos han menospreciado la grandeza de su poder, han menospreciado el arrepentimiento a los cuales Él los ha llamado y se han vuelto igual que el resto de los gentiles. Es decir, Pablo denuncia la maldad de los hombres y en esta maldad están incluidos tanto judíos como gentiles. Y esto Pablo lo refrenda con el texto que decía que el juicio de Dios no va a ser distinción de personas. Dios va a ser imparcial en su aplicación de justicia. Y decíamos también
que esta aplicación de justicia tiene dos enfoques. Un enfoque positivo, que es el de declarar justicia a sus hijos, pero también tiene el enfoque negativo de declarar condenación a los que no han creído en él. Finalmente, Pablo les dice a los judíos que Dios no hace acepción de personas. Tanto judíos como griegos que han pecado, tanto los judíos como los gentiles que vivan en el pecado, van a ser juzgados de la misma manera y van a recibir el pago respecto a sus obras. En tanto, si tanto judíos como gentiles siguen los mandatos del Señor y buscan la gloria, la honra y la inmortalidad, van a recibir el regalo que el Señor tiene, esta vida eterna. Entendiendo eso, esta introducción del sermón pasado, podemos entender el texto, hermanos, que hemos dado lectura, que es un texto breve, pero que hay que entender la clave del texto, de lo que nos está hablando, y la clave del texto está en la palabra que más se repite, que es la palabra ley. Y el sermón de hoy día, hermanos, se titula Cuando la ley es más que una ley. Precisamente porque entendemos que la palabra que más se repite es la ley, Pablo de alguna manera quiere enfocar algo, quiere mostrarnos algo respecto a la ley. Y el primer punto que Pablo nos quiere mostrar es que la ley fue dada para la obediencia a la voluntad de Dios. Hasta acá Pablo no había mencionado mucho la ley, sino que había mencionado el pecado de todos los hombres, la condenación a la cual todos íbamos, y nos viene mostrando que así como la condenación es para todos los hombres, el Evangelio de salvación también es un ofrecimiento para todos los hombres, pero que en la realidad no todos los hombres van a creer, ni no todos los hombres van a aceptar. Algunos sí y otros no. Pero cuando hablamos de la ley, siempre, hermano, nosotros miramos el Antiguo y el Nuevo Testamento y parece que estos dos Nuevos Testamentos son totalmente distintos, parecer antagónicos. Incluso hay hermanos que hablan solo del Nuevo Testamento y dejan de lado el Antiguo Testamento, como si eso fuera cosa del pasado. La ley es pasado y ahora vivimos en la gracia. Hay una tendencia eh, dispensacionalista que dice que hoy día nosotros estamos viviendo la dispensación de la gracia y ya dejamos atrás la dispensación de la ley. Pero como dijo un escritor, la ley es gracia. ¿Y por qué? Y lo vamos a entender en este texto. Y es ahí el anuncio, el título que quise poner a este sermón, cuando la ley es más que una ley. Hacer la ley o conocer la ley o la esencia y el objetivo de por qué el Señor entregó la ley fue para la obediencia a su voluntad. Y aquí el versículo 12 y 13 nos decía, si lo puedes releer desde donde estés, dice que todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Lo que le está mostrando a los judíos después de decirle que ustedes que se consideran mejores que los gentiles, ustedes están al mismo nivel porque Dios en el juicio no va a hacer acepción de personas. A cada uno le va a dar el pago debido a sus obras. Por lo tanto, ustedes que se jactan de la ley, ustedes que recibieron, porque aquí Pablo no menosprecia la ley, al contrario, lo que vamos a ver es que él ensalza la ley, alaba la ley del Señor como algo bueno. Es más, él dice en Corintio que la ley del Señor tiene tres características: es justa, es santa y es buena. Pero lo que Pablo quiere hacerles entender a los judíos es que ellos se consideraban los receptores de la ley. Y así fue. La ley fue entregada a Moisés y a través de Moisés fue entregada al pueblo. El pueblo de la ley, el pueblo caminó por medio de la ley. Es más, Jesús cuando viene a la tierra, Él no viene a abrogar la ley. Pero Jesús, si bien no viene a abrogar la ley, Él viene a cumplir los mandatos del Señor. Entonces,
Cuando nosotros, hermanos, entendemos que la ley del Antiguo Testamento no ha quedado abrogada, ¿y por qué no ha quedado abrogada? Porque lo que busca la ley que fue dada, los 10 mandamientos y las distintas leyes, aunque sabemos, hermanos, que gran parte de esas leyes correspondían al contexto cultural que vivía Israel, pero gran parte de las leyes morales, como los 10 mandamientos, hoy día están tan vigentes para la iglesia y por eso los cumplimos, porque entendemos que esos mandamientos, esa parte de la ley, tiene que ver con la obediencia a la voluntad de Dios. Y Juan nos dice que si amamos a Dios, debemos obedecer y hacer sus mandamientos. ¿Cuál era la justificación de los judíos? Ellos se decían que poseían la ley. Ellos eran los receptores de la ley de Moisés. Ellos la poseían. Pero lo que Pablo les dice es que no son los oidores de la ley, los justos ante Dios. Entonces aquí usas la frase, tú puedes tener la ley, pero por la ley, por tu pecado vas a perecer. O puedes no tener la ley, pero igual por tu pecado vas a ser juzgado. Entonces aquí no se trata de tener o no la ley, si tú la posees o no. Se trata de que tú vas a ser juzgado y vas a ser condenado por tu pecado. Entonces, ahora podríamos entender que entonces, ¿cuál es el sentido de la ley? La ley entonces está de más. No. Mira lo que dice el versículo 13. El versículo 12 nos dice que es un tema de no de oír la ley, sino que los hacedores de la ley, ellos serán justificados. Entonces ahí entendemos que la ley no es mala. Al contrario, la ley es esencial para la vida del cristiano. Entonces, cuando Pablo dice en el versículo 11 que Dios no hace acepción de persona, lo que está diciendo que por sobre, o más bien la ley en sí, no se trata de recibir una ley y dejarla ahí. No se trata de recibir la ley y ser simplemente oidor, sino que lo que el texto nos está diciendo, que lo que agrada a Dios no es el conocimiento de la ley, sino la obediencia a la voluntad revelada en la ley. Mira qué importante es esto. Voy a repetirlo para que lo puedas comprender, mi hermano. Lo que agrada a Dios no es el conocimiento de la ley, sino la obediencia a la voluntad de Dios revelada en su ley. En los tiempos de Cristo, los judíos conocían la ley, se la conocían al revés y al derecho, como decimos. La hacían, la hacían al pie de la letra, pero no tenía el sentido espiritual que debía tener. Recordemos, hermanos, que cuando el Señor le entregó la ley al pueblo de Israel, se la entregó para que fueran obedientes, pero el pueblo hizo dos cosas. Desobedeció la ley o incluso muchas veces queriendo hacer su propia voluntad, tergiversó la ley y pensó que haciendo esas cosas iba a hacer la voluntad del Señor, pero no la hacía. Entonces aquí, hermano, no se trata de pretender querer hacer la ley como nosotros creemos o no dejarla de hacer, porque en ambas situaciones el Señor nos va a juzgar. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos verdaderos hacedores de la ley, porque eso es ser los declarados justos delante del Señor. ¿Qué significa entonces cumplir la ley? Hay tres cosas que yo quiero destacar. Cumplir la ley del Señor, en primer lugar, requiere temor de Dios. Salomón destaca, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Eclesiastés dice que eh, toda la vida, el resumen de la vida del hombre está en temer a Dios y guardar sus mandamientos. El propio Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y además dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no causan una carga. Al contrario, el hacer la voluntad de Dios es la esencia para el cristiano. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando cumplimos la ley del Señor, ¿por qué la cumplimos? Porque tememos a Dios, porque temiendo queremos conocerle y por ende conocer su voluntad y entenderla. En tercer lugar, queremos hacer esa voluntad y junto con hacer la voluntad
viene una cuarta consecuencia. Anhelamos vivir en esa ley. Entonces, hermanos, la ley del Señor no es mala. Por eso que la ley de Dios es gracia. La ley no ha quedado en el pasado. Necesitamos nosotros como cristianos entender eso. La ley, hermanos, para nosotros los cristianos no se resume simplemente en los 10 mandamientos, sino que se resume en toda la palabra soberana que el Señor reveló y que hoy día nosotros la podemos tener en un libro, en una tablet, en un celular. Está al alcance de todos. Esa es la bendita palabra que nos muestra la voluntad del Señor, que nos muestra la ley y cada uno de los mandamientos del Señor. Y como nosotros tememos a Dios, queremos conocer su voluntad, queremos vivir en su voluntad, la hacemos. Y ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no solamente somos oidores, porque si somos oidores, eso no va a contar para considerar nuestro pecado. Finalmente lo que va a pesar va a ser nuestro pecado. Pero en cuanto nosotros vivamos en la ley, el Señor va a contar eso como justicia, porque el que hace la ley es aquel que teme al Señor y quiere y anhela hacer sus mandamientos. Tengamos cuidado, hermanos, con la religiosidad que vivimos muchas veces en nuestras iglesias. Creemos que por seguir ciertos rituales, incluso porque venimos de familias cristianas, porque mis padres son cristianos, porque fui criado en el Evangelio, tengo derecho, tengo derechos, mira, a que se me mire como cristiano. Incluso consideramos, soy el hijo pródigo, soy la oveja perdida. Bueno, en algún momento, hermanos, vamos a tener la oportunidad de predicar esos textos y vamos a darnos cuenta que los hemos sacado muchas veces del verdadero contexto. Pero nos consideramos así como que tenemos ciertos privilegios. No estamos tan lejos de los judíos. Ellos, por ser descendientes de Moisés y por haber recibido la ley, ellos tenían un privilegio especial y no es así. No son los oidores de la ley. Por eso, hermanos, que el verdadero sentido de la ley, ¿por qué fue dada la ley? Fue para la obediencia a la voluntad de Dios. Eso es lo que primero que debemos hacer. No basta, hermanos, con creer que hacemos cosas que agradan a Dios. No, hermanos, detrás del hacer la voluntad del Señor está el agradar a Dios. Porque yo incluso puedo tener buenas intenciones, pero en esas buenas intenciones puedo desviar la voluntad del Señor o lo que el Señor quiere para mi vida y finalmente, hermano, como se dice, me voy por las ramas y no voy a la esencia que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, hermano, la ley fue dada para la obediencia a la voluntad de Dios. Eso es lo primero que Pablo nos quiere mostrar. Y hay un segundo punto que está en los versículos 14 al 16 que podemos desprender del texto. Que la ley, hermano, fue impresa en el corazón de todos los hombres. Entonces, debemos entender que la ley fue dada para obedecerla, para cumplirla. Por lo tanto, la ley, hermanos, tiene un lugar supremo en la vida del cristiano. Entonces, olvídate de que la ley quedó en el pasado, de que la ley es obsoleta. ¿Sabes por qué pensamos de esa manera? Porque culturalmente o nos han enseñado que la ley fue un medio de salvación. Entonces, como siempre nos dijeron, como la ley no pudo salvar, viene Cristo y cambia las cosas. Por lo tanto, Cristo desecha esto. No. La ley nunca fue dada como un medio de salvación, sino que la ley fue dada como el medio de santificación. ¿Y por qué? Porque cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, cuando están en el monte Sinaí, ¿qué es lo primero que Dios le dice en Éxodo 19? Él le dice, yo quiero que ustedes sean un pueblo especial, un real sacerdocio, una nación santa, quiero que sean mi pueblo exclusivo, quiero que se diferencien del resto. Y por eso Él les entrega la ley. La ley entonces era el medio por el cual el pueblo se distinguía, resplandecía respecto al resto de las naciones. En ninguna parte dice que la ley lo salvaba. Lo único que salva al hombre y que siempre lo ha salvado, hermano, y son esta palabra que ya Pablo nos dijo, la sola fe. Más el justo por la fe vivirá. El único medio de salvación es la sola fe. La ley es sublime porque lo que nos quiere hacer y a lo que nos llama es a que nosotros podamos cumplir y hacer los mandamientos del Señor.
Entonces, este segundo punto tiene que ver con que, ¿qué significa con que la ley esté impresa en el corazón de todos los hombres? La ley, hermano, no fue solo dada a Moisés y al pueblo de Israel. Mira que quiero que esto lo medites. Nosotros generalmente creemos que la ley fue dada en el monte Sinaí 1500 años antes de Cristo, que Moisés y el pueblo se preparó para recibir la ley. Sí, es verdad. La ley escrita fue entregada, pero lo que Pablo nos está diciendo, que los hombres, incluso dice que los hombres que no tienen ley hacen las cosas que dice la ley. Por lo tanto, ellos demuestran que ellos viven conforme a la ley que está en sus corazones. Entonces, hermanos, la ley no fue dada solo a Moisés y al pueblo de Israel, sino que la ley ha sido puesta en el corazón de todos los hombres. Y esto, hermanos, nos da la evidencia de que la imagen de Dios está en el hombre desde la creación. Entonces, creemos que cuando Dios creó al hombre, lo creó un ser a su imagen, a su semejanza, un ser perfecto, un ser santo, que debía obedecer a sus mandamientos y que por lo tanto el corazón del hombre estaba inclinado a servir a Dios. Eso es señal, hermano, de que la ley moral de Dios estaba impresa en su corazón, en su ser. Ahora, por causa del pecado, ¿qué sucede con la ley de Dios, con la santidad y el deseo de servir a Dios? Se ve distorsionada y se ve distorsionada para toda la humanidad. Y como la ley, hermano, ha sido distorsionada, fue necesario que muchos años después, cuando Dios llama a Moisés y llama al pueblo de Israel, Él tenga que entregarle las tablas de piedra en donde imprimió sus mandamientos. ¿Y para qué lo hizo? Por un tema práctico, para que nadie, ningún hombre la olvidara y ningún hombre la dejara de cumplir, porque nosotros somos de mente muy frágil. Y si hay algo que nosotros hacemos es presentarle excusa. Entonces el Señor les entrega las dos tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos y se los entrega a Moisés como la señal visible de que aquí está la ley. Entonces cuando yo los juzgue, los voy a juzgar por estas tablas de piedra donde está la ley y ustedes no la hicieron. Entonces, hermanos, no debemos dejar de mencionar esto. La ley, hermanos, fue dada para cumplir, pero los hombres por su pecado la han distorsionado y el Señor, para que nadie tenga excusa de que no sabe la ley, la entregó en tablas de piedra para que el pueblo viviera, para que el pueblo la repitiera. Y hay un mandamiento continuo que el Señor le dice al pueblo que iban a repetir la ley al levantarse, al acostarse, mientras caminaran, la iban a grabar en la frente, debían grabarla en la filactería que se llevaban en los brazos, en los flecos de las túnicas de los sacerdotes, en todos lados. Los reyes tenían que cada uno preocuparse de hacer un manuscrito de la ley, reescribir la ley para que sacaran copia, y el rey tenía la obligación de ir repitiendo la ley. ¿Y sabes lo que sucedió? Tú sabes lo que sucedió. El pueblo se olvidó por años de la ley, no hicieron lo que hicieron y por eso se desviaron. Hasta que llega Josías, el rey Josías, y mira lo que hace, descubre la ley como si este libro de la ley fuera algo que debía haber desaparecido y no era así. Y establece reformas religiosas que debían haberse hecho comúnmente, pero como el hombre es contumaz, el hombre es duro de cerviz, se olvidó de la ley y la ley fue quedando en segundo plano. Por eso, a pesar de que la ley, hermanos, no está escrita, cumplir la ley es, es una evidencia de que la ley no está solamente restringida para el pueblo de Israel. Podríamos decir entonces que la ley es universal, porque mira lo que dice el versículo 14: cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos y dan testimonio, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que ellos no tienen la ley, ni siquiera tal vez la habían escuchado, la conocían, pero por sus obras y su conciencia los defienden o los acusan.
Entonces, hermanos, su conciencia, mira, aquí Pablo anexa una nueva palabra al vocabulario del Evangelio. La conciencia los acusa o los defiende. Es decir, lo que Pablo está diciendo, no hay persona, ya sea judío como, gentil, que pueda excusarse delante del Señor. El judío tenía la ley, pero el gentil no la tenía. Pero el gentil no podía excusarse de decir yo no conozco la ley. ¿Por qué? Porque esta ley, si bien no la tenía físicamente en las tablas escrita, la tenía ¿dónde? En su corazón, porque el Señor se encargó de imprimirla. Y su conciencia lo que hace es que cuando ellos desobedecían la ley, eh, ellos inmediatamente sabían que habían desobedecido el mandamiento de Dios, aunque no, tal vez no tenían el conocimiento de Dios, pero aquí encontramos algo muy interesante, que, que esta es una característica que tenemos los hombres. Los hombres nacemos seres morales. Sabemos cuando hacemos algo malo. ¿Por qué nuestra conciencia actúa cuando hacemos algo malo? Tal vez incluso sin que alguien nos haya dicho que era malo, pero nuestra conciencia al tiro nos acusa. Eso es señal de que la ley del Señor fue puesta en el corazón de los hombres. Y si bien los hombres no tienen un conocimiento de Dios, moralmente y por la soberanía del Señor, Él estableció que todos los hombres, de alguna manera, tuviéramos el conocimiento de la ley. Por eso es que nadie tiene excusa, decía los primeros versículos del capítulo 2. Nadie tiene excusa, estamos todos al mismo nivel. Los judíos que sí tenían la ley, y ojo, ahora, el hecho de que ellos tuvieran la ley los hacía más condenables, porque Pablo lo que está haciendo es mostrarnos, todos tenemos la ley, pero ustedes, los judíos, tienen algo especial, que a ustedes la ley se les escribió, se les entregó, no quedó en el aire simplemente, como de alguna manera para que alguien algún día dijera, presentar alguna excusa, no es que yo no la conocía o no sabía o no estaba revelada, aquí tienen la ley. Por eso que antes que al judío primeramente y también al griego, de alguna manera igual la responsabilidad del judío era mayor porque ellos conocían al pie de la letra cuál era la ley. Pero aún así ninguno de los dos, y es lo que termina diciendo el versículo 16, ninguno de los dos, si tiene o no la ley, eh, podrá presentarse con excusa ante el Señor, sino que el Señor juzgará los secretos de todos los hombres. Hermano, debemos nosotros comprender que la ley del Señor eh, está impresa en nuestro corazón, está guardada en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos dice los profetas? ¿Qué es lo que nos dice Jeremías? Os daré un corazón nuevo, un corazón de carne, no como ese corazón de piedra. Y dice el Señor que Él mismo se va a encargar de escribir su ley en nuestros corazones. Si ya el Señor había entregado la ley a Moisés y al pueblo de Israel para que no se les olvidara, ahora Él la va a escribir con tinta indeleble en nuestro corazón, para que de tal manera nada la pueda borrar, ni nuestra memoria, ni el tiempo, ni el agua, nada la pueda distorsionar o echar a perder. No, al estar grabada en nuestro corazón hace que sea permanente, que siempre la recordemos, porque nuestro corazón nos va a estar siempre recordando a través de nuestra conciencia. Qué bonito es que Pablo use esta palabra conciencia, la conciencia que nos dice cuando hacemos algo bueno y cuando hacemos algo malo. Los hombres, incluso no creyendo en el Señor, tienen conciencia. ¿Cuánto más los hijos de Dios que han sido transformados y renovados por el Señor? Si los judíos tuvieron la responsabilidad mayor que los gentiles por el hecho de que ellos recibieron la ley en tablas de piedra, entonces no tenían excusa. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que somos cristianos, no tendremos acaso más excusa que el resto del mundo? Para nosotros, hermanos, el castigo podrá ser mayor
si nosotros, conociendo la ley, conociendo su palabra, no la hacemos y nos consideramos igual que los judíos? Porque nos transformamos igual que los judíos. Los judíos tenían la ley. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de la ley. Nosotros también podríamos jactarnos y decir, nosotros tenemos la Biblia, nosotros se nos reveló la palabra. ¿Y qué es lo que nos va a decir el Señor? No son los que conocen la Biblia al revés y al derecho, no son los que se conocen los versículos de memoria, porque los judíos también hacían eso con la ley. Los verdaderos justos, considerados justos, son los que hacen lo que yo escribí en mi palabra, los que hacen mi voluntad. Por eso, hermanos, que la ley es más que una simple ley. La ley del Señor está vigente y no entiendas es ley como la ley de Moisés, porque ya Pablo nos viene diciendo, esta ley tiene que ver más allá que Moisés. Moisés la recibió escrita, pero ya los hombres venían con esta ley desde la creación misma. Y si los hombres desde la creación misma vienen con esta ley impresa en su corazón, quiere decir que todos los hombres en toda época, en toda edad, vienen con la ley del Señor escrita y bueno, los que no creen, aún así, los que no creen en el Señor, aún así su conciencia se encarga de decirle, de acusarles o de defenderlo. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos una responsabilidad mayor porque conocemos la ley del Señor. No nos jactemos de que somos conocedores de la Biblia, de que somos conocedores de su voluntad, porque eso no cuenta para Dios. Los verdaderos justos ante Dios son los que hacen su voluntad. Y la voluntad del Señor, no olvides, tiene estas tres características. Es justa, es santa y es buena. Que Dios te bendiga, hermano, que esta reflexión te ayude a meditar en su verdadera palabra y que todo lo que nosotros podamos aprender de aquí en adelante y día tras día, cuando medites en la Biblia, estúdialo, reflexiónalo, sácale, extrae la enseñanza del Señor, pero no para simplemente para guardártela en los bolsillos, sino que para ser hacedores, teniendo temor, queriendo conocer a Dios, queriendo hacer su voluntad y queriendo vivir en esta voluntad. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y a través de esto nosotros, hermanos, podamos ir entendiendo qué es el Evangelio. Un Evangelio que nos sacó del pecado para hacer ahora la voluntad del Señor. Esa es la esencia de la ley de Dios. Te invito, hermano, a que oremos. Padre celestial y Dios bendito, yo te agradezco, Señor amado, por la bendición, por la rica bendición, Señor, de estar delante de tu palabra. Es rica bendición porque no lo merecemos, porque es un privilegio, Señor, que tú nos has dado, porque es el regalo la cual nosotros podemos conocer la vida eterna. Enséñanos a vivir en ti, permítenos vivir en ti, ayúdanos en cada momento a poder también enseñar a otros a vivir en tu voluntad. Hoy día el mundo está tan duro de corazón, el mundo está tan endurecido, la mente está entenebrecida, el corazón está duro, el ser del hombre no quiere conocerte, pero solamente, hermano, solamente tu palabra, solamente tu evangelio, Señor, puede transformar y penetrar los sentimientos más duros, los pensamientos más tenebrosos que tiene el hombre. Solo tu gracia, solo tu evangelio lo puede hacer. Quédate con nosotros, Señor amado, bendícenos en esta tarde y que tu palabra siga siendo eco en nuestra vida y que no solamente la podamos compartir para nuestra vida, sino que la podamos compartir para todo aquel que puede ser de bendición. Ayúdanos, Señor, y síguete quedando en nuestras vidas. En tu nombre bendito lo pedimos todo, Señor amado. Amén. Mis hermanos, que Dios te bendiga y te invito, hermanos, a que puedas compartir esta palabra con aquellos a los cuales va a ser de gran bendición. Que Dios nos bendiga.